Bueno, bienvenidos de nuevo. Ahora que vamos a trabajar el caso de la carrera de diseño de imagen y sonido, particularmente el plano, digamos, del diseño sonoro. Así que en este caso, quien va a hablar es Rosa Chalco, que es un poco lo que ella estuvo trabajando para la investigación. Rosy. Hola a todos, ¿cómo están? Bien, bueno, les voy a contar esta investigación, esta microinvestigación que hice en términos de buscar cómo eran los orígenes de la carrera de diseño, imagen y sonido. Lo primero que tengo para decirles es que yo me acerco a pensar o a buscar en la carrera buscando acerca de la constitución del campo del diseño sonoro, pensando qué había aportado la carrera de diseño, imagen y sonido a la conformación del diseño sonoro, del campo de las tecnicaturas de sonido, del diseño de sonido para audiovisual, básicamente. Eh, entonces, bueno, empiezo al principio a ver cómo habían sido estas materias de sonido en la carrera, qué decían los actores, como decía Vero, estos agentes del campo sobre qué era el diseño sonoro o cuáles eran las definiciones legitimadas o en pugna sobre el diseño sonoro, las distintas perspectivas que los agentes comentaban sobre lo que para ellos era diseño sonoro. Esto fue particularmente rico básicamente por una razón, porque el campo del diseño sonoro no está del todo conformado, no es un campo sólido, ya hecho hace mucho tiempo, en donde las tradiciones de su definición legítima, de su constitución, legítima o legitimada, se nos pierden, sino que es como si uno estuviera eh, aplicando o aplicando las herramientas de Bourdieu hoy, nuestros días, en algo que se está cocinando, en algo que se está haciendo y en donde se pueden ver cómo son estos elementos que lo van a conformar, qué posiciones hay, qué rol juega la universidad, la carrera, qué perspectiva tienen las asociaciones, por ejemplo, la recientemente creada Asociación de Sonidistas, los docentes, los egresados, etcétera. Y Feldman, como dicen ustedes, la ve, se le ocurre, ve la posibilidad de que, ve el terreno fértil en el que FADU puede albergar una carrera de cine. Eh, Encuentra eco en esto, especialmente, como mencionaron, en Manuel Bortagaray, en Carmen Córdoba, que se entusiasman mucho con la idea y empiezan a lanzar la carrera. Empiezan a pensarla y con muchísima ilusión y a ponerse de acuerdo con el CERC, porque la carrera nace también siendo pensada en términos de qué puede aportar el CERC también como institución pública y qué cosa puede hacer la FADU. Entonces, en un momento piensan que una del grado, que la FADU del grado y el CERC sea la especialización o el posgrado, etcétera, etcétera. Combinar alguna manera en que fueran aliadas en esto de fomentar justamente la enseñanza del cine. Fomentar la enseñanza del cine, por otro lado, en este clima de época, no era menor. La dictadura había barrido con todas las escuelas de cine, con la de Santa Fe, con la de La Plata, las había cerrado. Y con la vuelta a la democracia, el cine es una de las artes o actividades que vuelve también con todo. Si pensamos, por ejemplo, en películas como La historia oficial, que gana un Oscar y que justamente se dedica a contar esta nefasta historia del pasado reciente. Hubo muchas películas menores sobre la dictadura durante la década de los 80. Entonces el cine era estas actividades que estaban así en gateras esperando salir, tanto en la producción como en la enseñanza. Bien, llegado a este punto y que pareciera que todo es felicidad porque vamos a hacer esta carrera nueva de cine en una facultad de arquitectura y de diseño, aquí empiezan los problemas.
Lo mismo se les había ocurrido a la Facultad de Ciencias Sociales, también de la UBA, y también tenían antecedentes, daban materias en su carrera de comunicación que tenían que ver con medios audiovisuales, tenían un taller justamente de medios audiovisuales. La Facultad de Filosofía y Letras, también de la UBA, también tenía una carrera bastante reciente, que es la carrera de artes, en la cual una de sus especialidades era justamente una especialidad dedicada al cine. Si bien una carrera basada en la crítica, bueno, el cine era el contenido que se enseñaba en esta especialización, en esta carrera con esta orientación. Entonces, desde el rectorado, desde la conducción de la UBA, esto empieza a aparecer como un problema. Y estas tres facultades inician un proceso de creación conjunta de la carrera y al mismo tiempo de disputa por la carrera. Es decir, cada una piensa que la carrera le pertenece a ella, a esa facultad, que es la más idónea, propia para tenerla, y en términos burdianos, piensa distinto de las otras, piensa que las otras no les corresponde disciplinarmente. En esto voy a hacer un paréntesis, volviendo un poquito a Bourdieu. A Bourdieu una mirada, mejor dicho, no esencializada de los saberes y de las disciplinas. Si yo les pregunto, bueno, ¿y a cuál le pertenecía? ¿A cuál verdaderamente le pertenecía? ¿A dónde pertenece cine? ¿Pertenece a sociales? ¿Pertenece a artes? ¿Pertenece a diseño? Y la respuesta es que no hay ninguna verdad esencial, no hay nada que vaya de por suyo, no hay nada propio en la creación de cine o en la realización de cine que nos permita decir que le pertenece a tal recorte del saber y del hacer o a tal otro recorte del saber y del hacer. Lo que hay son tradiciones, es decir, disciplinas, actividades que tradicionalmente, que tienen una historia encadenada a determinado marco epistémico, determinada marco del saber y del hacer. Entonces, en esta disputa interfacultades, se echaron mano de estas tradiciones, se echó mano de, no, me toca a mí porque la comunicación le pertenece a las ciencias sociales y estamos, en definitiva, hacer cine es comunicar, y es razonable. Filo podría decir, no, el cine es un arte, es el séptimo arte, nos pertenece a nosotros porque justamente la creación del cine es una creación artística, así que tiene que estar inmersa en esta facultad. Paradojalmente, los que no tenían argumentos de tradiciones eran justamente los de FADU, porque nunca se había pensado el cine como un diseño. Y paradojalmente ganan la disputa, como ya sabemos, que sabemos el final de esta historia, ¿no? Que está en la carrera de FADU. Esto nos lleva a pensar desde el punto de vista de Bourdieu otros elementos, que el argumento o las tradiciones son una de las cuestiones que se ponen en juego en la disputa de los campos, y hay otras cuestiones, otras capitalizaciones que aparecen en juego. Una de ellas es la coyuntura. Fado, si me preguntan a mí y me arriesgo a decir algo, Fado ganó por la coyuntura, porque lo dijo en el momento justo, en el lugar justo, con las personas justas, y bueno, con sumado a este clima de querer hacer las cosas. Podemos pensar en una tradición FADU, tal vez del proyecto que ayudó a constituirla, a esta pata pragmática a la hora de sacar adelante un proyecto atado a la proyectualidad, que es bien cercano a FADU y a lo mejor
más alejado si pensamos de la crítica del arte, que a lo mejor puede estar 10 años pensando en una carrera nueva. Todo esto lo digo yo, son mis opiniones, se las pueden olvidar en medio minuto. Volviendo a la investigación, a lo que sí encontré. Bueno, como les decía, la coyuntura no es menor, y es otra de las variables. Y otra de las variables es también la posición de los agentes. ¿Qué lugar, qué poder tienen los agentes? No importa lo que digan, lo que diga también está validado, no solamente por su argumentación, más linda, menos linda, sino por qué lugar de poder y de dominación ocupa en ese juego, en ese ajedrez, en ese campo de juego. Eso históricamente es difícil de detectar. Yo no podría decir que FADU tenía un lugar de mayor poder que las otras facultades. Lo que sí podemos decir es que es una facultad que ya venía siendo muy exitosa en la creación de otras carreras, y esto le sumó, y eh, y que además es una facultad que había crecido muchísimo en matrícula por esos años. Y entonces esto también es indirectamente un lugar distinto, un lugar de mayor privilegio en la posición dentro del campo. Bien, la UBA hace una suerte de pacto salomónico, bueno, hagamos algo tremendamente innovador, que es una carrera entre las tres facultades. Aparentemente Shuberov, que era el rector de la facultad en esos tiempos, lo venía pensando, se le había ocurrido esto. ¿Qué pasa si al modelo tal vez de otras universidades de otras partes del mundo, qué pasa si una carrera se compone con materias, con recorridos de distintas facultades? Entonces propone esta idea y empiezan una serie de reuniones tremendamente jugosas en las que intentan armar esta carrera tripartita formada por distintas facultades. Esto finalmente no resulta por varias razones. La Facultad de Ciencias Sociales, que era tal vez con la que se establecieron las pugnas más virulentas, hay una carta que en un momento mandan de sociales al rectorado, criticando justamente que qué tenía que ver el cine con el diseño, y que si FADU iba a convertir a todo en un gran diseño, lo dicen así, que casi nos suena como una cuestión actual, ¿no? Una pregunta actual. Bueno, ¿cuáles son los límites del diseño? Todo es un gran diseño. Ya lo decían en esa época. Y también aparece justamente la pelea por el nombre, ¿no? FADU dice, bueno, ¿qué nombre le ponemos a este diseño? ¿Qué nombre ponemos para que el cine parezca diseño? ¿Qué nombre le ponemos encima al cine para ser considerado un diseño? ¿De qué manera pensamos al cine como diseño? Y esto es interesante. Lo retomo después. Hay una reunión en la que empiezan a tirar nombres. Bueno, pongámosle tal, pongámosle diseño audiovisual, y hasta que queda este nombre de diseño de imagen y sonido. En su momento se llamaba diseño de la imagen y del sonido. Y hay toda una serie de investigaciones, esto nuevamente a lo que decía Verónica, investigaciones de otras carreras, de otras universidades, es decir, cómo legitimo o cómo una carrera legitimada me sirve para legitimar este nuevo proyecto. Finalmente Sociales se retira del proyecto, se pelean y se van. Con Filosofía siguen trabajando juntos, llegan a un acuerdo. Y esto es interesante porque el acuerdo lo podemos ver hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Al principio los estudiantes iban a cursar las materias denominadas teóricas o las historias a Filosofía, que son los profesores que ya las venían dando en su facultad, y las prácticas en FADU. Acá jugó en contra la topografía. Viajar de Filo a FADU, de Flores a Núñez, era
el peor castigo que todos los estudiantes podían tener. Si alguno de ustedes vive en Flores, sabe que son barrios en los que hay que atravesar no sé cuántas barreras, ¿no? Entonces llegaban tarde, no combinaban los horarios, se perdían las actas, terminó no funcionando. Pero esto después de unos años de ya que la carrera tuviera ya su funcionamiento, o sea, la práctica los llevó a otro lado, a otros lados. Si ustedes se fijan, hoy en día los titulares de materias de historia, de los medios, de teorías del cine y demás, son también profesores de filo o provienen de filo. Entonces, esta relación se construyó de esta manera. Esta es la explicación por la cual estas cátedras abrevan de esta tradición de crítica de las artes de filo, y ahora parece una facultad de FADU, con un estilo FADU, pero como también esta vertiente y estas tradiciones de otras facultades, de filo concretamente, está presente en la manera en la que se estudia la historia, se piensa la teoría del cine o del audiovisual. La pelea por el nombre no fue menor, y es interesante, porque si hay algo que no está separado en el audiovisual, es la imagen y el sonido, sino que estas dos cuestiones conviven de manera absolutamente interrelacionada, forman signos únicos, ¿sí? Y pensar el nombre con esta separación en la imagen y el sonido ya es bastante curioso. No había ninguna carrera en el mundo que se llamara diseño de la imagen y el sonido, hasta que vino la de FADU. ¿Qué pasa? Estamos, a este momento, los estudiantes están preguntando qué estoy estudiando. Están estudiando algo que no existe, están estudiando algo que a un par se les ocurrió en un momento y que no tiene ningún correlato con la realidad o con el campo profesional. Quédense tranquilos. Pues no. Como les decía, no hay nada inmanente, no hay nada esencialista en una disciplina, sino que todas son construcciones, son constructos. La diferencia es que en este caso el constructo, por la cercanía, por la historia reciente, lo podemos ver, nos es cercano, entonces vemos cómo se armó. Y la otra cosa que tengo que decir es que luego de la creación de esta carrera de diseño, imagen y sonido en la FADU, en la Argentina, en Latinoamérica en algunos casos, y en otros lugares, empezó a construirse el campo del diseño, la imagen y sonido, y a proliferar, o a crearse, mejor dicho, más que proliferar, a crearse carreras que se llaman como las inventó FADU, diseño, la imagen y sonido. En universidades privadas, en la Universidad de Mendoza, en varias facultades empieza a aparecer esta carrera de diseño de la imagen y sonido, que empezó siendo un cine disfrazado y que por efecto justamente de estas tradiciones, por efecto performativo, por la manera en que la facultad o las facultades o los campos construyen y amasan estas devenires disciplinares que también son dinámicos como los campos, dio por resultado la creación de un campo. Es decir, el campo lo puede crear un grupo profesional, lo puede crear un aspecto, una circunstancia, una coyuntura X, la que sea. Ya me va a salir el ejemplo. Y la facultad, las facultades, la universidad, es un agente también dentro de ese campo. Es decir, que en este sentido podemos observar a la FADU como un agente que accionó en un lugar dominante, podríamos decir, o creador de este nuevo campo, y sus
prácticas no son, sus acciones no son, no quiero decir azarosas, no me sale la palabra, no son más o menos con causa-consecuencia, sino que tiene una acción de modelado de prácticas. Es decir, los diseñadores de imagen y sonido egresados de la FADU incorporaron a sus saberes, a sus prácticas, a sus habilidades, herramientas propias del diseño. Es decir, piensan no solamente como un director de cine egresado de otra carrera o cómo se hace solamente cine, sino que piensan también afectados mediante esta proyectualidad o mediante estas herramientas, técnicas, modos de ver, modos de pensar, modos de organizarse del diseño. Creo que más o menos ahí la primera parte quedó contada, no sé si me olvidé de algo y después lo digo. ¿Qué te parece, Vero? Veros. Algunas de las cosas que decías me resonaban también en mi trabajo, ¿no? Esta cuestión de que no hay una inmanencia, no hay una esencia en los campos, ¿no? Y también la sintonía, ¿no?, del contexto, cómo en un momento determinado la confluencia de los actores, para nada casual, en una institución, con una determinada tradición, con una historia, construyen un sentido nuevo, una nueva forma de ver una práctica que es una práctica legendaria, pero que lo que se busca en este caso es darle un carácter profesional y específicamente a la luz de el campo de estas disciplinas, ¿no? De la arquitectura, de los diseños ya existentes. Bueno, Vero nos va a hablar ahora de gráfico, de industrial, que son en realidad los primeros diseños que surgen en FADU unos años antes. Ahora, pensaba cuando nombrabas el caso de Feldman en cine, bueno, en el caso de indumentaria también hay personas muy ya consagradas que tienen una trayectoria en otros momentos también, por decirlo, míticos de vanguardia, ¿no? Estoy pensando en el caso de la periodista Felisa Pinto, ¿no?, que trabajó, digamos, estuvo cercana a toda la generación de la arquitectura moderna, en el proyecto de Nueva Visión, trabajó en la editorial junto a Maldonado, fue secretaria, conocía, digamos, y escuchaba estas conversaciones, estos intercambios, y después trabajó en los 60 en primera plana, cubriendo, digamos, toda la efervescencia de la vanguardia del arte pop, o sea, todo lo que fue también ese laboratorio de creatividad enorme que fue el Ditela, ¿no? No es casual pensar que ese tipo de figuras y de agentes encuentran nuevamente una recepción, ¿no?, en este caso en la FADU, pasajera, porque después, por ejemplo, en el caso de Pinto, no se queda después en FADU muchos años cuando la carrera comienza a andar, pero sí es importante ver cómo en el momento de la conformación y a la hora de pensar a la indumentaria y a la vestimenta, no simplemente como un fenómeno ligado a la moda, aparece ella, ¿no? Una periodista, una crítica especializada que veía en la indumentaria justamente eso, indumentaria, identidad, diferencia, un signo que hacía síntesis de un montón de cuestiones que pasaban en un determinado momento en la Argentina, ¿sí?, en una época muy de cara también a las intervenciones, a las performances. Estoy pensando en todo lo que fue la generación del Ditela, ¿sí? Y bueno, hablando, por ejemplo, en las entrevistas, surge esta idea de interesante, ¿no? Nosotros no lo llamábamos moda, lo llamábamos de otras maneras, ¿no? Lo llamábamos ropa, lo llamábamos vestuario, y algunos querían como también escaparse de esa idea porque eso lo ata simplemente al fenómeno
teatral, ¿no? Digamos, específicamente lo ata a una tradición, y tampoco es casual esto, ¿no? Porque es una tradición de oficios. Acá aparece también una disputa no solamente, digamos, con tradiciones disciplinares, campos profesionales, sino que es una disputa en muchos casos con los saberes técnicos, con, por ejemplo, en el caso de indumentaria y textil, la denominación de costureras o de modistas, que es una denominación corriente en el campo de la FADU cuando la carrera arranca, y por muchos años estos comentarios en tono, digamos, yo diría más que irónico, ¿no? Directamente, que dan cuenta de un proceso de subordinación, que además le tenemos que agregar la cuestión del género, que en el caso de indumentaria y textil gravita de una manera, digamos, mayor, ¿no? O sea, aparece acá la irrupción de una población preponderantemente femenina en la Facultad de Arquitectura, ¿sí? O sea, es muy interesante ver todas estas cuestiones, cómo aparecen, digamos, en el discurso de los actores, cómo de esto se hacen chistes, se hacen humoradas, se hacen burlas, se dice, bueno, a ver, en el segundo piso parece que van a sacar los tableros y van a poner máquinas de coser, ¿no? Es interesante, digamos, este comentario, ¿sí? En un tono que tiene que ver con, bueno, ¿cómo hacemos para que este campo, esta disciplina que pretende, ¿no? También con Bourdieu podemos ver la dinámica en términos de pretensión, de hacerse de un lugar en un campo, y de cómo, digamos, la búsqueda de la legitimidad, y en esa dinámica, bueno, cómo va a haber voces que justamente juegan y pujan por lo contrario, ¿no? Por subordinar, por darle un lugar en esa jerarquía, un lugar menor, ¿no? Por asociarla directamente al oficio, por asociarla directamente al género subordinado. Todas estas cuestiones que hoy, digamos, se plantean ya, digamos, de una manera mucho más fuerte y con una legitimidad mucho mayor, en ese momento no eran vistas de ese modo, ¿no? Entonces, no por casualidad se decía, y al día de hoy también a veces se escucha esto, las chicas de indumentaria, las modistas, la costurerita, ¿no? Digo, todo esto tiene en el sentido común un peso no menor. Y es interesante ver cómo en un campo, que es un campo, ¿no? De actores académicos, de agentes que tienen, digamos, una formación académica, intelectual, no importa, digamos, acá lo que está en juego es una cuestión, es una dinámica simbólica, pero que en verdad tiene un móvil político, es un espacio de poder. Todas las disciplinas, todos los campos del saber, del hacer, son campos de poder. Y bueno, la apuesta de pensar en una institución y hacer un recorte específico y analizar una dinámica fue básicamente, les diría, el ejercicio que hice, ¿sí? Un ejercicio en ese sentido, de pensar el juego, ¿no? Y cómo están provistos de diferentes capitales los actores que intervienen en ese juego. Como esto que decía Rosa, no es lo mismo alguien que está parado, que viene del ámbito de las bellas artes, o que viene del teatro, o que viene de una escuela de oficios, o alguien que viene directamente del universo del modelismo, ¿no? O de la alta costura, que fue otro gran paradigma que explícitamente se esquivó desde el punto de vista simbólico en FADU. Esto es interesante también, en una universidad pública, ¿sí? La apuesta por el diseño es una apuesta que también es profundamente, o busca ser profundamente democrática, de apertura, ¿sí? Mientras que tradicionalmente el universo de la moda, clásicamente en el siglo XIX y por muchas décadas también en el siglo XX, el laboratorio de producción de tendencia, de producción de innovación, es la alta costura, y está ligada a la distinción y a las clases, particularmente a las clases altas y a la élite, ¿sí? Acá estamos pensando en una dinámica que va justamente en contra de ese sentido, y una dinámica que pretende darle, abrirse a los otros sectores, a todos los sectores, ¿sí? Es una apuesta de una universidad pública,
¿sí? Es sumamente interesante también pensar en esto.